Siguiendo con el texto de Vaquero, en búsqueda de una unidad de análisis, ya vimos el primer texto, que es la desnaturalización de la escuela y de los niños, o sea, dejar de concebir a la escuela como un lugar natural de desarrollo del niño y verlo como algo artificial. Eh, Seguimos con el tema de los determinantes duros, que son las características no negociables en una escuela. Cuando se habla de un dispositivo escolar formal o de enseñanza formal, que puede ser una escuela primaria, secundaria, un terciario, la universidad, se hablan de 6 características que Vaquero le llama determinantes duros y Trilla simplemente caracterizaciones sobre la escuela en su texto específico, que es el texto número 2, que no lo vamos a tratar en esta clase, pero sí léanlo porque es de muy fácil lectura y simplemente profundiza lo que vamos a ver ahora con lo que presenta Vaquero. Los determinantes duros entonces son 6. El primero es realidad colectiva, que hace referencia a una cuestión económica, pero que no habla de una economía monetaria, sino una economía de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Consiste en una clase que es dictada por un solo docente en una sola clase para un montón de personas. Esto, además de que permite ahorrar la energía del docente, el sueldo del instituto o de que corresponde, también ahorra la posibilidad de que una persona se posicione, emita una sola clase y los estudiantes, que pueden ser 20, 30, 60, hasta más cantidad que lo han habido, puedan comprender esa misma clase de distintos lados, pero en fin es la misma clase. La realidad colectiva también lo que permite es hacer una comparación con el todo, o sea, cada estudiante con el resto de sus compañeros, en esos momentos más que nada cuando hay alguien que se destaca o que queda con otro ritmo de aprendizaje. Si en un examen desaprueban todos menos uno, algo está indicando, algo de este resultado te está indicando algo del proceso. Hubo una falla no en la persona o en sus capacidades o características, sino en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es muy probable que se trate de el material de lecturas o la forma en que se dictó la clase, si el docente confundió al estudiantado o si el docente sí, o no explicó bien, o los materiales de lectura eran muy difíciles, o entorpeció el proceso el mismo docente. En el caso de que todos aprueben menos uno o una minoría, está hablando de que es muy probable que el material sea pertinente, las clases también, y que el sujeto en cuestión o el estudiante haya tenido en algún momento del proceso alguna dificultad. Eso en cuanto a la realidad colectiva. La delimitación del espacio está hablando de que la escuela es un lugar a donde se va. Dirigirse hacia la escuela te condiciona, te posiciona como no como un sujeto social, sino como un estudiante que dejas de tomar mate con un vecino o con algún familiar o con alguien cercano a un nivel horizontal de relación social para empezar a posicionarte como un estudiante. Vas a la escuela, ingresás al establecimiento, vas a tu aula, te sentás en tu banco y empezás a redactar, delimitar la tarea en el pizarrón y en la hoja, con los renglones, con los espacios. Todo eso tiene consecuencias a nivel psíquicas, cognitivas. Lo mismo la delimitación del tiempo. En Trilla aparece como que es una segmentación del tiempo social, que dejas, lo mismo que en la delimitación del espacio, dejas de usar tu tiempo para cuestiones de ocio o dentro de tu vida cotidiana para convertirte en un estudiante, ya sea en delimitación del tiempo estamos hablando de el receso invernal, receso de verano, o sea, los ciclos lectivos. Dentro de los ciclos lectivos en la semana, que es de lunes a viernes, dentro de un mismo día, por ejemplo, el lunes es de cierta hora a tal hora el momento del cursado, y dentro de esas horas, dígase de 1:15 a 5:15, cómo se segmenta el tiempo en clases, en recreos, en el momento del comedor, en aquellas de jornada extendida o jornada completa.
Ya tenemos entonces la realidad colectiva, la delimitación del tiempo y del espacio, y seguimos con los roles docentes-discentes, que simplemente está diciendo que la relación dentro del aula es asimétrica. Hay alguien que va a enseñar y hay alguien que va a aprender. Más allá de que después de la clase el docente pueda convertirse en estudiante del estudiante en el curso. Es decir, muchas veces nos ha pasado que estamos dictándole una clase a un ex profesor o una ex profesora o una ex directora, y cómo los roles más allá del aula no tienen nada que ver con lo que está pasando dentro del aula. Una vez que nos sentamos y nos posicionamos como docente y como estudiantes, ya se confecciona o se configuran las relaciones vinculares de una manera asimétrica. Alguien que enseña y alguien que aprende. Esto también trae consecuencias a nivel de estructuración de la mente. Después tenemos la predeterminación y sistematización de los contenidos, que parece un trabalenguas, pero a lo que se refiere es a que cuando confeccionamos ya sea un diseño curricular, o sea, en qué se va a basar la carrera, o cuando pensamos qué vamos a dar en una asignatura, lo que se hace es la predeterminación, es decir, se elige el contenido teórico que se va a dictar, que es lo que yo espero como docente que mis estudiantes sepan, por ejemplo, de psicología educacional. Selecciono los contenidos y los textos y los organizo de manera tal que se sistematicen, o sea, que vayan de algo bien general a algo más específico. Entonces, predeterminación, selecciono los contenidos, y sistematización, los acomodo de una manera que sea progresiva y que vaya desde lo más general a lo más específico, de acuerdo a lo que yo quiero que ustedes comprendan o obtengan como herramienta cognitiva. Y por último, la descontextualización, que habla justamente de lo que se enseña en el aula ni se crea en el aula ni se aplica en el aula. ¿Qué quiere decir? En el aula, en estas clases, en este caso virtuales, todo lo que estamos trabajando ahora a nivel teórico no lo creamos nosotros en el aula, ni lo creé yo. Se creó en otro momento con otras personas a lo largo de la historia, tiene un proceso evolutivo que vamos a ver una parte a continuación. No se crea en el aula, pero se habla en el aula. Todo lo que estamos trabajando ahora y todo lo que están comprendiendo en este momento de cursado ustedes son contenidos que se crearon en otro momento histórico y que los van a aplicar cuando ustedes sean docentes, más allá de que, bueno, van a estudiar el contenido para aprobar la asignatura. La aplicación de este contenido y estos conocimientos y estas herramientas conceptuales que vamos a tener una vez finalizado, lo van a aplicar en el aula cuando ustedes sean docentes. Eso es la descontextualización, que pedagógicamente está mal vista porque la descontextualización es enseñar cosas que no condicen o coinciden con el contexto, pero en este caso particular la descontextualización hace alusión a esto. Trabajar a nivel representacional, que genera mucho esfuerzo, pero que nos deja una herramienta cognitiva muy fuerte y muy rica y nos genera identidad cognitiva. Entonces trabajamos más allá del objeto que no estamos viendo, y trabajamos en el plano de la representación. Fortalecemos nuestro sistema cognitivo y nos llevamos para siempre esta herramienta que se generó en este caso en el aula de psicología educacional. Eso es la descontextualización. Después finalizamos con estos determinantes duros, que es el punto número 3 de la guía de lectura, y también se pregunta sobre la artificialidad del aprendizaje en dos sentidos: como invención, como cultura propia, y como quiebre en la cotidianidad de los sujetos, quiebre con el desarrollo espontáneo. Entonces, artificialidad, ¿qué está hablando? ¿Qué es artificial? ¿Qué es algo que se crea? Por un lado, piensen en la cultura propia, cuando toda persona ingresa al establecimiento escolar, a la escuela, piensen que es como una fábrica, pero no es una fábrica que moldea con herramientas físicas, con herramientas materiales. Constituye toda una cultura artificial donde está el director, están
los modos de relaciones que no son los mismos que en el vecindario o con el par. Es una cultura específica donde cada uno tiene su aula, cuando se sienta llega, es el momento de sentarse, es el momento de saludar de cierta manera. Los roles son distintos, o sea, no es lo mismo ser estudiante que ser vecina. Entonces, artificial porque es una invención, es una cultura propia con determinadas características, dígase determinantes duros, y es artificial porque recuerden que la escuela no es un lugar natural, ¿sí? Cuando hablamos de artificialidad hablamos de no natural, no espontáneo. Se le obliga a ir, se le obliga a meterse a esta artificialidad, esta cultura artificial, un micromundo que es la escuela, y genera quiebres en el desarrollo cognitivo. Recuerden que generamos esa estructura cognitiva que no se hubiese generado de otra manera que no sea yendo a esa escuela. Terminamos el segundo punto del primer texto y pasamos al último punto del primer texto, que es en búsqueda de una unidad de análisis, que trata sobre la unidad de análisis. ¿Qué entendemos por unidad de análisis? En este punto quiero que se posicionen como científicos, como personas que vienen a estudiar, a analizar, piénsense como detectives en el aula, ¿no? Como psicólogos educacionales. Ingresan al aula, los llaman para preguntarles qué fue, qué pasó, que este chico no aprendió como nosotros los directivos o como nosotros los docentes queríamos que aprenda. ¿Qué falló? ¿Qué fue la falla? Entonces un detective o psicólogo educacional, les propongo esto del detective a modo de juego, se mete al aula y estudia qué fue lo que pasó. Acá hay un recorte histórico que se presenta a 3 formas de unidad de análisis. La primera unidad de análisis es diádica de dos componentes. Entonces, el psicólogo educacional, cuando le preguntan qué fue lo que pasó, recorta una realidad, que esa es la unidad de análisis, y en un primer momento piensa que ese recorte tiene que ser el docente y el estudiante. Quienes son los responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje son docentes y estudiantes. Y va a poner la culpa del fracaso, por lo general, en el estudiante. El éxito del dispositivo recae sobre el docente y el fracaso del dispositivo recae sobre el estudiante. O no estudió, o tiene características que le perjudican el sistema, o tiene problemas en la familia, o el barrio es muy conflictivo, o no duerme porque sale a trabajar. Siempre recae sobre el sujeto. En un segundo momento histórico, la unidad de análisis es triádica de 3 componentes. Tenemos el docente, el estudiante y se incorpora el objeto de estudio. Es decir, no es lo mismo que un docente, la señora María, esté con Juancito el estudiante como unidad de análisis que decir, bueno, no, fracasó en matemática, pero en sociales no fracasó. Por ende, el objeto de estudio empieza a tener protagonismo y empieza a ser ponderado. ¿Qué significa? Empieza a tener participación en el motivo del fracaso o el éxito en el aprendizaje. Ahora, por ende, los responsables son 3. Docente, estudiante y objeto de estudio. Hay un momento y un corte muy importante también en esta asignatura que lo vamos a seguir conceptualizando, que se llama giro contextualista, que empieza a considerar otros componentes que también tienen que ver en el proceso y son los responsables del éxito o del fracaso del proceso de enseñanza y aprendizaje, que son características del contexto, ¿sí? Por eso giro contextualista. Hasta el momento venía como poniéndose mucho énfasis en la capacidad o no del sujeto que viene a aprender. Recuerden que, como les dije recién, el responsable último del fracaso siempre era el sujeto, o por cuestiones personales, cognitivas, emocionales, de su familia, de su vecindario o comunidad. Y con el giro contextualista, la tríada, ¿no? La unidad de análisis triádica, que es docente, estudiante y objeto de estudio, se amplía la base del triángulo y fíjense que en los textos ambos de Vaquero, la base del triángulo, la parte más extensa, son 3 componentes que es comunidad, regla y división de tarea. Fíjense que son las cuestiones contextuales, las cuestiones sociales, porque después del giro contextualista se empieza a tener en cuenta
y se prioriza también, se pondera, se considera con el mismo peso al sujeto, a los roles, a las cuestiones sociales como responsables en el mismo nivel. Si alguien fracasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si alguien no aprende como se esperaba que se aprenda, se empieza a estudiar entonces, se empieza a ponderar y a poner vistas sobre todos estos componentes. Por eso se llama unidad de análisis. Cuando analizamos qué fue lo que pasó, empezamos a tener en cuenta todos estos 6 componentes del triángulo. Tenemos, por un lado, el sujeto, es la S, que es el estudiante en sí. El objeto de estudio, que es la asignatura, que es el contenido. El instrumento mediador, que es esto, pueden ser 2 cosas. Pueden ser instrumentos de nivel físico o de nivel simbólico, lo vamos a ver con mayor profundidad en la clase que viene, pero son instrumentos que le permiten al estudiante comprender el objeto de estudio, y en la base toda la cuestión social. Incorporamos como investigadores, como psicólogos educacionales o como los curiosos que queremos saber qué pasó, que este chico fracasó, incorporamos estas cuestiones de los determinantes duros, los que acabamos de ver. Ya no es el chico que viene a aprender de manera natural, es a un chico al que se le obliga, al que comparte con un montón de chicos más, al que deja de ser un chico universal, una persona universal, para ser un estudiante en un aula específica, al que se le cortó la forma espontánea de desarrollo de tiempo, al que ya no está más en su casa, está en una escuela, está en una fábrica de subjetividad, al que se le incorporan o se le obliga a incorporar contenidos seleccionados por otra persona y que se le obliga a pensar sobre cosas que no están. Después del giro contextualista, entonces empezamos a ponderar y a considerar las cuestiones contextuales que tienen que ver con estos determinantes duros que acabamos de ver. Entonces, vemos que en un primer momento del texto, Vaquero desnaturaliza la escuela. Dicen, chicos, esto no es natural, es impuesto y es obligatorio. Es tan obligatorio que hasta pensamos que es natural, está naturalizado. En un segundo momento del texto, dice, esta escuela no es natural y tiene estas 6 características con consecuencias cognitivas para la persona. Es una cultura artificial que le generamos características artificiales no espontáneas. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que le estamos haciendo a los chicos, cuando hablemos de fracaso, no lo ponderemos como único responsable. Tengamos en cuenta que es un fracaso dentro de una situación, la actividad de la clase. Y para considerar y dibujar la actividad, lo que se propone es el triángulo ampliado, con la base, con todos los componentes sociales. Por eso es giro contextualista, insisto. Entonces, tenemos el punto número 5, unidad de análisis para el aprendizaje escolar de la guía, ¿no? Punto número 5, ya sabemos que la unidad de análisis es la multitriádica con la que vamos a trabajar, que es posterior al giro contextualista, que es ese triángulo ampliado con la base de los contextos. Dice, la multitriádica recupera la mirada sobre los determinantes duros del dispositivo escolar y la naturaleza del proyecto político, lo acabamos de explicar. Y por último, dice, la unidad de análisis pertinente para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje es la actividad. Cuando hablamos de actividad, automáticamente se imaginan que la unidad de análisis multitriádica. Actividad es lo mismo que ese triángulo ampliado que van a ver en los 2 textos de Vaquero. Sus componentes son sujeto, objeto, instrumentos mediadores y la base, que son las reglas, comunidad y división de tareas. Finalizado este texto en búsqueda de una unidad de análisis, seguimos con el próximo de Vaquero también, que es del experimento escolar a la experiencia educativa. También los invito a leer el texto de Trillan, donde profundiza sobre los determinantes duros. Es de muy fácil lectura, es muy liviano y puede llegar a llenar un poco el tiempo de esta cuarentena.